Ya tenemos la... Gracias, vamos a comenzar a grabar porque esta sesión va a ser grabada para luego poder compartirla y que puedan, por supuesto, revivir esta conversación. Mi nombre es Javiera García, para quienes no me conocen, yo soy directora de proyectos y programas de diversidad, equidad e inclusión de Pride Connection, y hoy día que nos convoca es una sesión muy interesante para conocer las buenas prácticas laborales para la comunidad trans y de género no conforme. Y a quien hemos decidido invitar, por supuesto, es a Francisca Burgos, quien es psicóloga clínica, quien es experta en la materia, quien es magíster también en sexualidad y afectividad. Y por supuesto, ella hoy día nos va a estar contando, en base a su experiencia también y a todo el conocimiento que tiene, gentilmente va a compartirlo con nosotros para poder abrir esta temática, este tema de conversación. Francisca, bienvenida a esta sección. Es un honor tenerte con nosotros. Esperamos que te sientas muy cómoda y muy confiada en esta horita que vamos a estar compartiendo. Así que, sin más extensión, por supuesto, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Hola Javiera, muchas gracias. No, estoy muy agradecida de la invitación, muy contenta de estar aquí hoy. Espero que se vayan con hartos nuevos conocimientos, hartas nuevas ideas. Y nada, ojalá ser un aporte para quienes quieran aprender más, para quienes quieran abrir un poco más su cabeza y mejorar sus prácticas, que es lo más importante. ¿Parto entonces compartiendo? Claro que Ya, sí. Adelante. perfecto. Ok, entonces... Oh, no sé qué pasó. Ahí. Se nos adelantó un poquito, pero no Adelantó. pasa nada. Ya. Sí. Bueno, voy a comenzar desde aquí, contarles un poco quién soy yo. Bueno, como ya me presentó un poco Javiera, ya, sí, me llamo Francisca Burgos, soy psicóloga, tengo un magíster en afectividad y sexualidad de aquí de la Universidad de Santiago de Chile, y tengo casi ya 10 años de experiencia clínica trabajando con temas de sexualidad, de género y de comunidad LGBT. A lo largo de mi carrera, desde que empecé mi carrera, comencé a trabajar mucho con organizaciones aquí en Chile y también tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero. Aquí en Chile he trabajado en organizaciones como Todo Mejora, que es un proyecto americano, sí, que a lo mejor lo han escuchado, que se llama It Gets Better, que trabaja con infancia y juventud LGBT. He tenido la oportunidad de trabajar con OTD aquí en Chile, que es una organización que trabaja con personas transgénero, con APROFA, que trabaja con derechos sexuales y reproductivos aquí en Chile también, con la Fundación Renaciendo, que es con la fundación que actualmente colaboro, que trabaja con familias de infancia, género no conforme y transgénero. Y tuve la oportunidad de vivir en Los Ángeles 3 años, en California, y también pude trabajar en el Centro LGBT de Los Ángeles. Actualmente, bueno, estoy de prenatal, estoy muy embarazada, no me ven la guata, pero tengo una panza gigante. Así que no estoy atendiendo o haciendo clínica actualmente, pero me dedico a la clínica y mucho a la capacitación, a la docencia universitaria y a dar charlas como esta que les voy a dar hoy. Es súper importante para mí contarles que yo no soy trans, que soy una persona cisgénero, que somos aquellas personas que no somos trans, porque yo creo que no hay más experto o experta en la vivencia trans que las personas trans, ¿no? Así que no vengo aquí a contarles que soy experta en el tema, porque no lo he vivido en carne, pero sí vengo a un poco desarrollarles lo que ha sido mi experiencia en estos casi 10 años de ejercicio, haciendo clínica, haciendo investigación, compartiendo mucho con la comunidad trans, con familias, con integrantes trans, con padres, con madres, y creo que en el fondo ahí está mi valor, ¿no? Pero dejar desde ya claro que siempre no va a haber nadie más experto en esta vivencia que las mismas personas trans, y por ningún motivo quiero eh, pasar a llevar esa expertise, ¿sí? Entonces, Fran, ¿te sí, parece que abajo se ve la barra de, perdona que te interrumpa, se ve la barra? Si ahí corres un sí, poquito, ahí sí, se ve perfecto. perfecto. Perdón, muchas gracias, Javi, por avisar. No te preocupes. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Primero vamos a hablar un poco de estos aspectos básicos de la comunidad transgénero. Yo sé que muchos y muchas de ustedes ya han tomado a lo mejor otras charlas o conocen, digamos, lo básico sobre comunidad trans, pero para que tengamos un lenguaje común, vamos a hablar sobre algunas ideas centrales. En segundo lugar, vamos a ir más en profundidad en estas prácticas sensibles que pueden incluir en el lugar de trabajo y vamos a conocer algunos datos relevantes, eh, algunos bastante duros también, respecto a cuál es la vivencia de la comunidad trans en el lugar de trabajo. También les voy a contar un poco qué es lo que yo veo desde mi experiencia en estos 10 años. Y por último, vamos a hablar sobre cómo mejorar las buenas prácticas, ¿no? Qué cosas en concreto, tanto a nivel personal como a nivel ya de institución, ¿no? Como a nivel empresa, puedo hacer para ser un mejor aliado a esta comunidad. Entonces, para partir, les voy a pedir que ingresen a Menti, que pongan el siguiente código, que es 23568227, porque les tengo una primera pregunta para que podamos iniciar la conversación. ¿Sí? Así que vayan por favor a menti.com. La pregunta que les hice es, ¿cómo definirías la identidad de género? ¿Ya? Ahí están respondiendo. Perfecto. No sean, no se resten por favor de votar. Ya, o sea, el número 2 va, la opción número 2 va ganando, pero con creces. Muy bien. Perfecto. Listo. Bueno, les voy a contar un poco cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, ya están aquí las últimas personas. La respuesta correcta en realidad es la respuesta número 2, ¿no? Donde de la mayoría de la gente está, bueno, siguen votando, que es la vivencia interna de identificarme como hombre, mujer u otro género, ¿ya? La respuesta número 1, donde dice el sentimiento de atracción romántica, emocional y sexual hacia otro género, en realidad es la definición de orientación sexual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En que la orientación sexual es el sentimiento, ¿no? Aquello que yo siento, la atracción que siento hacia otra persona, ¿no? Hacia otro género, está puesta afuera. La identidad de género es un sentimiento interno propio, que no está dirigido hacia afuera, sino hacia mí, ¿no? Y que de alguna forma es una percepción mía que yo siento respecto a, como dice la definición, identificarme como hombre, como mujer, o hay cada vez más otros géneros del tema vamos a hablar. La tercera definición, que dice la manera en que me expreso, en la que expreso el género, cómo me visto, me muevo, eso en realidad es un concepto que se llama expresión de género, que tiene que ver, como dice la definición, con cómo yo expreso la vivencia de género, cómo yo tengo cómo uso mi cabello, cómo uso mis gestos, cómo camino, cómo me muevo, la ropa que uso, ¿no? Que esa expresión puede ser más bien masculina, puede ser femenina o puede ser andrógina. No sé si han escuchado el concepto andrógino, que es un concepto que hace referencia a aquello que no es ni masculino ni femenino, o bien también se puede definir como que es ambas cosas a la vez,
¿ya? Uno generalmente piensa que cuando alguien se identifica como mujer, ¿no? Se ve de forma femenina, ¿no? Entonces pensamos que la identidad de género va como directamente relacionada con la expresión de género. O sea, si yo me identifico como mujer, ¿cierto? Si yo me defino como mujer, entonces tengo que ser muy femenina. Pero en realidad no siempre es así, ¿no? En realidad yo me puedo ver de una forma muy femenina, pero a lo mejor no me identifico necesariamente como mujer. Me puedo identificar como una persona no binaria, o hasta puedo tener ciertos rasgos femeninos, por ejemplo, y identificarme a lo mejor como hombre, ¿no? Sé que suena confuso, pero es importante que tengamos en claro, y lo más importante que quiero que se lleven de aquí, es que la única forma de conocer la identidad de género de alguien es preguntándole, ¿no? Por eso es importante, y vamos a hablar también más adelante, el uso de los pronombres. Cuando yo le pregunto a alguien, cómo, de fondo, cómo te identificas o cómo quieres que te llame, ¿no? Pero realmente yo no puedo, solamente de acuerdo a cómo se ve la persona, saber cuál es la identidad de género de esa persona, si se identifica como hombre o como mujer, no se puede. Por eso a veces uno va a la calle y la gente dice, hoy, ¿cómo lo trato? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿No? No lo puedes saber a menos que le preguntes, ¿no? La identidad de género es algo interno que no es visible, diferente a la expresión, que eso yo sí lo puedo ver de afuera, ¿no? Ok, espero que haya quedado claro. ¿Hay alguna pregunta de todas formas, Javi? No sé si quedó alguna pregunta respecto a esto. Todavía no hay ninguna pregunta, Fran, pero recuerden que las pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas o bien en el chat, pero todavía no hay preguntas. Ya, perfecto. Espero que haya quedado claro. Si a alguien no le quedó claro, por favor, pregúnteme. Puede ser un poco enredado, pero no voy a dejar el tema hasta que quede claro. Perfecto. Ok. Entonces, y esto es importante nuevamente y se lo repito, ¿no? La identidad de género es esa vivencia interna de reconocernos como hombres, mujeres, también puede ser personas no binarias, ¿no? Que son aquellas personas que se identifican dentro de un espectro de posibilidades que va más allá del hombre y mujer, ¿no? Entonces dice identidades binarias u otras identidades independientemente del sexo biológico. ¿Por qué dice independientemente del sexo biológico? Porque cuando nacemos, ¿cierto? O sea, cuando de alguna forma nace un bebé, ¿no? Las personas, o generalmente los doctores, ¿no? Los médicos, ven los genitales de ese bebé y dicen, ah, ok, con este genital, o sea, bueno, no lo dicen así, es algo muy rápido, muy cultural, ¿no? Pero decimos, este genital es niña, estos otros genitales es niño, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es que en base a la biología asignamos un género, pensamos que es lo mismo, decimos, ¿no? Tiene tal genital, tiene vulva, es mujer, ¿no? Pero en realidad lo que hacemos ahí es un ejercicio de asignar, en el fondo, en base a cierto genital, ponemos una identidad de género, ¿ya? Y en la mayoría de las personas esa asignación de género de alguna forma no molesta, ¿no? Un poco como es mi caso y como probablemente la mayoría de ustedes, ¿no? Que vieron mis genitales y dijeron, ah, es mujer, y yo estoy ok con eso, ¿no? Pero para muchas personas en esa asignación perciben que hubo un error. En el fondo, ese género, esa identidad de género que me asignaron, ya sea de hombre o de mujer, no es la que yo realmente siento, ¿no? Entonces ahí hablamos de las personas transgénero o digamos, personas no binarias también puede ser, ¿no? Cuando de alguna forma en este ejercicio de asignar, ¿no? No se hace de forma correcta, porque en realidad, y bueno, obviamente esto da para una conversación larga, ¿no? Eh, es algo que hacemos de forma arbitraria, ¿no? Que culturalmente lo hemos hecho así históricamente, pero que no estamos considerando que cada vez más hay muchas personas que están reconociendo que en esa asignación no se sienten identificadas, ¿ya? En concreto, cuando hablamos y acá les quiero contar un poco las diferencias entre personas trans o transgénero, ¿ya? Y de género no conforme. El término trans se usa, es un poco un término como, podríamos decir, sombrilla, que abarca personas transgénero, personas transexuales también, ¿no? Y también otros conceptos que pudieran aparecer. En general, yo recomiendo usar el uso de personas, el término personas trans,
no usar el término transexual a menos que la persona lo pida. Para muchas personas el término transexual hoy en día, para muchas otras no, ¿no? Pero para algunas personas el uso de la palabra transexual puede ser ofensiva, ¿ya? Porque es un término más bien médico y que de alguna forma trata de describir a aquellas personas que han modificado su cuerpo. Entonces, en algún momento se hacía una diferenciación entre personas transgénero que no habían modificado su cuerpo y personas transexuales que sí habían modificado el cuerpo. Entonces, se usaba un poco el término para discriminar o para diferenciar o para saber, ¿no? Si esta persona se había operado o no, y de alguna forma eso se vuelve incómodo. Entonces, mi recomendación es usar el uso de la palabra trans o transgénero, y dejar de usar la palabra transexual. Puede haber personas que le acomode todavía y eso está perfecto. Mi recomendación es siempre usar el término que la persona use, porque, bueno, vamos a hablar también de esto, en esta comunidad y en todas las comunidades hay muchísima diversidad y cada uno se siente cómodo con lo que se siente, al igual que las personas que somos cisgénero, ¿no? O sea, yo me comparo con otras mujeres cisgénero y hay cosas que a mí me gustan o que me identifican mucho de ser mujer y a otras no. O sea, hay mucha diversidad en esto. Entonces, como les mencioné, las personas trans son aquellas que se identifican con una identidad de género diferente al nacer, ¿no? En relación a aquella que se les asignó en función del sexo biológico, como ya les expliqué, y el término género no conforme o aquellas personas género no conforme podría definirse como aquellas personas que muestran una inconformidad con el género asignado sin necesariamente identificarse como transgénero o como género no binario, por ejemplo. Este término puede ser confuso, pero ¿a qué me refiero? Que hay un espectro de personas que pueden identificarse con diferentes nombres, ¿ya? Que de alguna forma no se identifican como transgénero, pero que no se sienten cómodas con el género o con la expresión de género que se espera de ellas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de expresión de género? Con cómo se mueven, con cómo caminan, con el maquillaje, ¿no? Con todo eso. Entonces, hay muchísimas personas que cada vez más están rompiendo con estos estereotipos de género, ¿no? A lo mejor mujeres que se pueden vestir de una forma más masculina, o hombres que se pueden vestir de una forma más masculina, hombres que a lo mejor, por ejemplo, se pueden identificar como hombres, pero que eligen pintarse las uñas, o eligen usar aros grandes, o que usan algunos elementos como zapatos altos, por ejemplo, que a lo mejor no son personas trans, pero que rompen con esta idea de que existen como estas dos posibilidades, de que somos hombres o mujeres que tienen cierto cuerpo y que se tienen que ver de cierta manera, ¿ya? Para este espectro de personas, que les voy a poner el género como de nombre, género no conforme, y que pueden ser muchísima variedad, ¿no? Porque en esto hay mucha diversidad, el hecho de alguna forma ambientarse a la sociedad, pero en especial a un lugar de trabajo, se vuelve especialmente complejo, ¿no? Porque aunque ha habido mayor visibilidad sobre las identidades trans y sobre las dificultades que enfrentan la comunidad trans en el trabajo, seguimos hablando de esta visión donde existen dos posibilidades, ¿no? Las personas trans siguen siendo hombres o mujeres, ¿no? Hombres o mujeres trans, pero son hombres y mujeres, ¿no? Así como hay hombres y mujeres cis, hay hombres y mujeres trans, pero hombres y mujeres. Las personas género no conforme muchas veces, ¿no? Se pueden identificar como hombres y mujeres sí, pero no se ven de la manera que se espera, ¿no? O bien simplemente no se identifican de esa forma. Para esas personas, la sociedad se vuelve un desafío, el encajar en la sociedad se vuelve un desafío mucho mayor, y esto es un poco de lo que quiero hablar hoy también. Javi, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, Fran, tenemos una justamente de Carlos Paz, que ahí no sé si es que la quieres tomar al final o ahora, pero que nos pregunta, en una empresa, ¿cómo se podría preguntar a los colaboradores sin caer en algo invasivo o que pueda malinterpretarse? Ya, un poco preguntar qué, preguntar la identidad de género se referirá. Exacto, sí, porque justamente la preguntó cuando tú estabas hablando de la identidad de género. Perfecto. Bueno, yo creo que sería invasivo, sí, preguntarle a las personas su identidad de género, forzándolas a responder. Yo creo que es más bien algo que tiene que ser de forma voluntaria, ¿no? Si yo creo un ambiente de trabajo donde de alguna forma yo demuestro y yo hago sentir a las personas que es un espacio seguro, lo van a manifestar de una forma muy abierta, ¿no?
Pero si yo de alguna forma pretendo que a todas las personas me respondan con honestidad, probablemente no lo voy a lograr. Y lo voy a ir contando en la presentación, porque la verdad es que identificarse de una forma diferente a la que me asignaron al nacer es algo muy complejo y que la mayoría de las personas muchas veces no hablan o no lo comentan por las consecuencias que tiene. Y eso es algo que hay que visibilizar y hay que entender también. Yo creo, Carlos, que voy a ver, te voy a preguntar al final si con la presentación respondí la pregunta, porque creo que mientras te voy a ir contando un poco el contenido de esta charla, creo que se va a resolver mejor. Así que al final tú, Carlos, por favor me cuentas si te respondió o no. Ok, vamos a pasar ya a... Fran, Sí, hay una pregunta que justamente también es de la slide anterior, que nos perfecto. hace Camila Drago, nos dice, ¿gender fluid entra en la categoría de personas de género no conforme? Sí, gender fluid podría entrar dentro de la... Aquí hay diferentes formas de agrupar, pero gender fluid podría entrar dentro de la categoría de género no conforme o género no binario en el fondo también. ¿No? Para los que no saben, gender fluid son aquellas personas que consideran que su identidad de género fluye, ¿no? Que a lo mejor en un periodo de tiempo que puede llegar a ser a veces hasta días, pero generalmente semanas o meses, sienten que su identidad de género fluye, ¿no? Muchas veces los flujos no son tan bruscos como decir me identifico como hombre o como mujer, suelen ser, pero en realidad en esto hay mucha diversidad, flujos de decir me identifico más como una persona no binaria o como más al medio, y de repente hay días que me siento un poco más mujer, ¿no? Es una identidad poco común, pero que de todas formas hay que visibilizar. Sí, está dentro de las identidades que podríamos ponerle dentro de las identidades no binarias o género no conforme. Yo le preguntaría a esa persona cómo define su identidad, ¿no? Porque acá muchas veces las personas tienen diferentes vivencias y lo perciben de diferentes formas. Pero sí, súper. Muchas Eh, gracias, Fran. no, gracias a ti, Javi, y a quien hizo la pregunta también. Entonces, pasemos a algunos datos un poco más duros. Estos son datos de la encuesta T, que es una encuesta que hace la organización OTD, que es una organización chilena que trabaja con personas trans. Estos datos son del 2017, ya son un poco antiguos, pero de hecho el próximo año se esperan los datos ya de la investigación que se está haciendo este año. Así que probablemente al próximo año vamos a tener datos nuevos. Esta es una como se le llama, ¿no? La encuesta T es una encuesta que trata de indagar en diferentes temáticas, pero una de las temáticas que indaga y que me parece relevante compartir hoy tiene que ver con el trabajo. Entonces, la pregunta que le hacen a estas personas, son todas personas que se identifican como trans, una muestra grande, es en una entrevista de trabajo, ¿cómo asume su identidad de género? Y es bastante relevante darse cuenta que un 53% reconoce que esconde su identidad de género durante gran parte del proceso de selección, ¿ya? Y que obviamente también un 12% dice, no escondo mi identidad de género, pero intento que no me pregunte, ¿ya? Solamente un 30% dice y reconoce que no esconde su identidad de género. Esto es relevante porque tenemos que entender que las personas trans tienen muchísimo miedo, ¿no? En general hay miedo. El tema del trabajo, en mi experiencia, es uno de los temas que más genera miedo. A todos nos genera miedo perder el trabajo, ¿no? Porque entendemos que perder el trabajo no es solo el trabajo y la identidad que eso puede conllevar respecto a quién soy y qué hago en términos laborales, pero también hay una necesidad económica, ¿no? O sea, si me despiden, ¿no? Si a lo mejor me siento acosada o acosada y me veo obligada a renunciar, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿No? Entonces, el tema del trabajo en general, y lo que yo veo en mi práctica clínica, es uno de los temas que más genera ansiedad, que más genera miedo, ¿no? Y la verdad es que uno, por más que tenga prácticas inclusivas, por más que hayan protocolos de identidad de género, yo sé que muchas empresas en las que ustedes pueden estar tienen y han hecho esfuerzos por generar un ambiente más más sensible con la comunidad transgénero, a pesar de eso hay una cultura, ¿no? que es muy dura, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas, pequeñas cosas, que no nos damos cuenta que de alguna forma dificultan mucho el trabajo para una persona transgénero. A veces también sin darnos cuenta
la verdad es que como cultura somos muy discriminadores, por más que queramos ser una empresa muy, muy inclusiva, hay temas culturales que no nos permiten de alguna forma asegurar que le voy a entregar las mismas posibilidades, ¿no? Y le voy a entregar el mismo espacio de trabajo a una persona transgénero que a una persona cisgénero, ¿ya? Les voy a contar un poco más de esto más adelante. Y el punto es que ser una persona trans, o bien salir de la norma en términos de expresión de género, como les decía, aquellas personas que de alguna forma no se ven de la manera que se espera para un hombre o como para un hombre, para una mujer, ¿ya? Tiene un costo muy alto, ¿no? Em, ojalá no fuera así, pero, pero en términos prácticos tiene un costo alto. ¿Ya? Se ganan muchas cosas con el transitar, cuando las personas deciden transitar o deciden decir, esta persona soy yo, ¿no? Y me gusta esto, y me expreso así. Evidentemente hay mucha ganancia en salud mental, mucha ganancia en autenticidad, mucha ganancia en dejar de sentir, ¿cierto?, esta ansiedad o miedo a ser descubierto, pero también hay muchísimas pérdidas, ¿no? Muchísimas pérdidas en términos de vínculos, ¿no? Muchísimas pérdidas en términos de privilegios a veces, ¿no? Muchísimas pérdidas también en términos de posibilidades, ¿no? Y hay que ser súper honesto en eso, o sea, yo creo que ustedes piensen, ¿no? ¿Cuántas personas en cargos altos, ¿no? En cargos gerenciales, por ejemplo, conocen que sean transgénero, ¿no? Y las personas transgénero saben eso, asumen de alguna forma que a lo mejor su vida laboral se va a ver más dificultada, ¿no? Que en la calle van a tener que a lo mejor soportar miradas, que van a tener que perder ciertas amistades, se asume, pero es algo que lamentablemente, idealmente no debería pasar. ¿Qué pasa, no? Que esta presión, ¿no? Todas estas dificultades de las que estoy hablando, ¿no? Puede generar la intención de transitar, que es una fantasía muy común, decir, entonces voy a transitar antes de entrar a un trabajo, ¿no? Mucha gente me comenta, yo tengo mucha gente que trabaja en diferentes empresas también. Lo que voy a hacer es que voy a renunciar, voy a transitar, voy a hacer todos mis cambios físicos y después voy a buscar trabajo. Y hay muy pocas personas que realmente pueden hacer eso, ¿no? Porque significaría tener que costearse la vida por lo menos por un año y medio, a veces más, ¿no? El proceso de tránsito, de modificar el cuerpo, aquellas personas que buscan eso, ¿no? Toma tiempo, o sea, las hormonas empiezan a hacer efecto, por ejemplo, es un efecto real a partir de los 9 meses, ¿no? Si yo me quiero sacar la barba, por ejemplo, si soy una mujer trans y tengo barba y me la quiero sacar, no, obviamente no voy a ver resultados en una sesión, ¿no? Voy a ver resultados en muchas sesiones, ¿no? Si quiero dejarme el pelo crecer, no, eso no va a pasar en 6 meses, ¿no? Entonces, todo ese periodo donde mi cuerpo, de alguna forma, donde estoy modificando mi cuerpo, es muy incómodo, ¿no? Y las personas no quieren muchas veces tener que lidiar con las miradas, con el que te miren, como por qué se hizo un aro, por qué parece que se sacó la barba, por qué se está dejando el pelo tan largo, ¿no? Ese espacio, ¿no? Que es el espacio donde muchas veces habitan estas personas género no conforme, como les mencionaba, es muy incómodo, ¿no? Entonces las personas tienen como o esta fantasía de ojalá no pasar por eso, renunciar, tomarse un año y hacerlo, que la mayoría de las veces no es posible, ¿no? Porque hay un costo económico alto, y por lo tanto, ¿qué hacen? En el fondo, viven esta incomodidad antes de decir que son transgénero, muy en lo profundo y con mucha angustia y con mucho desagrado, ¿no? O, por otra parte, está también esta idea de ocultar la identidad de género y muchas veces vivir una doble vida, ¿no? Hay muchísimas personas que viven doble vida, ¿ya? Especialmente cargos más altos, ¿no? Donde, y esto voy a ser honesta, donde hay más cosas que perder, ¿no? Mientras yo soy más adulto, ¿no? Mientras más grande soy, mientras más cosas he logrado en mi vida, ¿no? A lo mejor si he logrado un buen cargo en un buen trabajo en una buena empresa, tengo mucho más que perder. Uno diría, tiene muchos más privilegios, sí, pero también las posibilidades de pérdida son más grandes, ¿no? Y hay muchísimas de esas personas, muchas personas con las que yo he trabajado, que prefieren vivir una doble vida, ¿no? Lo que voy a decir es duro, pero muchas veces el transitar no
no es una elección, o la posibilidad de transitar, ¿no? De transitar de un género a otro, no es lo mejor para todas las personas, ¿no? Hay personas que tienen que sopesar y decir, bueno, puedo mostrar quién realmente soy y sé que sería feliz, pero a la vez sé que las pérdidas serían terribles. Sé que a lo mejor si trabajo en una empresa, en un rubro, ¿no? que es muy machista, o sea, no me van a dejar, ¿no? Me van a sacar, ¿no? O a lo mejor voy a perder la posibilidad de que me promuevan, ¿no? O a lo mejor ni siquiera, pero sé que me voy a sentir incómoda, ¿no? Y a lo mejor si vivo en un ambiente que es muy religioso, ¿no? O sea, si mi familia es muy religiosa, a lo mejor tengo nietos, a lo mejor tengo hijos, ¿no? A lo mejor tengo sobrinos, una familia extensa, pertenezco a una comunidad religiosa o política, ¿no? Donde de alguna forma sé que no puedo realmente mostrar quién soy, ¿ya? Entonces, muchas veces ahí la lección es simplemente, ¿no? No voy no voy a transitar y voy a elegir vivir una doble vida. A veces se lo puedo comentar a mi pareja, a veces no. Y es una situación, es una forma de vivir que genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucha culpa por estar mintiendo, ¿no? Y lamento decírselos, pero no es poco común, es bastante común, ¿no? Pasa muchísimo. Esperemos que para nuevas generaciones no ocurra, pero hay muchas personas, y a lo mejor que están en esta charla o que ustedes trabajan en sus empresas, que jamás se imaginaron que viven esta situación. Ok, esta la puse como una pregunta, porque es una pregunta que generalmente un poco aparece o me hacen, que es ¿qué hacer cuando casualmente me entero de que hay una persona trans, pero no lo ha revelado abiertamente en el lugar de trabajo? O sea, por ejemplo, que sin querer, muy común, y esto pasa mucho, descubrí el Instagram paralelo de mi jefe, o de mi compañero de trabajo, o de mi subalterno, ¿no? Descubrí que, o que tiene un Facebook en paralelo, ¿no? O que fui a una charla no fue una charla, fui a una marcha y vi a lo mejor no que alguien con la que trabajaba era trans, o a lo mejor que era gay, ¿no? O casual me enteré de que justamente es pareja de una persona que yo conozco. Esas cosas pasan, ¿no? Y muchas veces está esta duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿Le muestro mi apoyo? ¿Lo ayudo porque a lo mejor lo puedo ayudar a salir del closet? A lo mejor desde las mejores intenciones yo le quiero decir a lo mejor a mi jefe porque quiero que lo ayudemos. Mi recomendación es no hacer nada. Mantengan esa privacidad, ¿no? Porque el simple hecho de que ustedes le digan, yo sé, ya les va a generar un nivel de angustia enorme, ¿no? Y si esa persona no lo ha dicho es porque no está lista para decirlo, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de tiempo. Hay que esperar el tiempo de esa persona, esperar que esa persona esté lista para compartirlo. Si yo me enteré, si yo supe, si yo escuché, no vi nada, ¿ya? Eso es lo mejor que pueden hacer. Javi, no he preguntado, ¿hay alguna pregunta? Todavía no tenemos preguntas, Fran, en relación al tema que estás conversando ahora. Perfecto, ok, muchas gracias. Les voy a contar un poco ahora sobre algunas prácticas sensibles en el contexto laboral, ¿no? Algunas situaciones incómodas que la gente me ha reportado, ¿no? Que ocurren en el lugar del trabajo, en especial cuando estoy en este proceso de transitar, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que más me mencionan son estas miradas expectantes frente a la transición, ya sea que yo haya dicho que soy transgénero o a lo mejor aún no lo he dicho, pero cuando estoy en este periodo, ¿no? Donde de alguna forma estoy en el proceso, como les comenté antes, cuando me estoy sacando la barba o me estoy dejando crecer la barba, cuando me estoy dejando crecer el pelo o recién me corto el pelo, cuando me puse aros o dejé de usar aros, cuando empecé a cambiar mi vestuario, ¿no? En ese proceso hay siempre mucha incomodidad porque evidentemente como cultura estamos acostumbrados a clasificar a la gente, hombres o mujeres, ¿no? Y se ven de esta forma o de esta forma. Entonces hay ciertas miradas expectantes y la gente lo percibe al cómo me veo, a por qué me hice aros, por qué no me hice aros, por qué me dejé crecer el pelo, por qué no te lo cortas, ¿no? Eso es algo incómodo, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar, y lo vamos a hablar más adelante, cómo empezar a romper esas barreras, ¿no? Respecto a aquellas personas que salen de la norma en ese sentido.
Lo mismo con el uso de baños, ¿no? Aunque la recomendación siempre es que las personas usen el baño en torno a su identidad de género, o sea que si se identifican como mujer, una mujer trans vaya al baño de mujeres, un hombre trans vaya al baño de hombres, porque ese es el baño que tienen que usar, ¿no? Eh, Obviamente eso no se da en lamentablemente, no se da en todos los lugares de trabajo, ¿no? Y genera mucha también, mucha tensión para esa persona, ¿no? El sentimiento de que tengo que ir al baño y me están todos mirando y de alguna forma, si entro al baño de mujeres, ¿no? Al principio como que hay un poco de tensión y en el fondo la gente me está mirando si uso el urinario o no, si me siento para ir al baño o no, qué uso, ¿no? Entonces, intentar en la medida de lo posible de hacer esas instancias lo más cómodas posible, dejar de mirar tanto, yo sé que es difícil, pero un poco hacer que ese proceso se dé de la forma más natural posible. Lo tercero tiene que ver con la transición a los saludos, ¿no? Porque en esta cultura, en nuestra cultura, podemos decir generalmente en la latina, se saluda diferente para hombres y para mujeres, ¿no? A las mujeres un beso en la mejilla muchas veces, para los hombres un apretón de manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en este periodo de tránsito, ¿no? O a lo mejor soy una persona que me veo de una forma que no calzo con estas dos categorías, se nota cierta incomodidad, ¿no? Incomodidad de las personas de no saber cómo saludarte, de las personas de si ahora, muchas veces, y esto pasa generalmente más en hombres, ¿no? Que los hombres se sienten, bueno, porque son los hombres quienes hacen esas diferencias de género, las mujeres generalmente se tienden a saludar de una forma más equitativa con hombres y mujeres. Entonces, un poco también mi recomendación es preguntar, ¿no? Si yo veo a alguien, si es alguien que yo no conozco, eh, a lo mejor mi primer acercamiento va a ser saludar de la manera, en este momento, ¿no? Va a ser como, ¿qué hago? ¿Cómo saludo? ¿No? Y mi recomendación es saludar de mano. Pero mientras voy conociendo a esta persona, ¿no? Preguntarle, ¿cómo te gustaría que te salude? ¿Cómo te sientes cómoda? ¿No? Otras situaciones tienen que ver también con situaciones o eventos de cortesía hacia las mujeres, ¿no? Porque nuevamente hay diferencias entre hombres y mujeres culturales, entonces está esta incomodidad de me abren la puerta, ahora no me abren la puerta, que es una incomodidad que también suelen tener más que nada los hombres, ¿no? Le abro la puerta, le doy paso en el ascensor primero, en el fondo no, debo pagar la cuenta porque ahora es una mujer o no, ¿no? Si esta persona ya se identifica como mujer nuevamente, o sea, si ya transitó y se identifica como mujer, obviamente, al igual que el tema del saludo, la trato a todas las mujeres, ¿no? Pero si está en proceso o si no estoy seguro, lo mejor es preguntar, ¿no? ¿Cómo prefieres? ¿No? A veces uno tiene mucho miedo y dice, pero ¿cómo voy a preguntar esto? ¿No? Pero te aseguro que la persona lo va a agradecer, ¿no? Es mucho mejor preguntar que asumir, porque en el asumir hay mucho rango de error. Lo otro tiene que ver con esta presión por acomodarse a una identidad o expresión más binaria, ¿no? Por esta presión por acomodarse al verme de una forma o de la otra forma, ¿no? A verme como de una forma muy masculina o de una forma muy femenina. Y por último, la exclusión de generar, o sea, lo último tiene que ver con, en el fondo, el sentimiento de que me están excluyendo, ¿no? De que dado a que mi identidad es incómoda, de que dado que yo estoy en tránsito o a lo mejor ya transité y las personas no saben porque tienen miedo a preguntarme, ¿no? O porque se sienten incómodas conmigo, que me excluyen, que no me invitan, que no me sacan a comer, que de alguna forma, no que me saquen a comer, pero que no me invitan a las cenas, que no me invitan a las actividades fuera del trabajo, que a lo mejor dejaron de acercarse a mí en el momento de tomarse un café o a la hora de almuerzo. Entonces, en ese momento donde las personas necesitan más compañía y más apoyo, es donde yo más tengo que estar ahí, ¿no? Y perder el miedo a preguntar, perder el miedo a decir, ¿sabes qué? Quiero apoyarte, pero no sé cómo, dime cómo hacerlo, cómo te trato, cómo te digo, perdón si me equivoco, ¿no? Esto es algo nuevo para mí, pero quiero estar ahí para ti. No excluyan a las personas trans en este momento que, como les digo, es uno de los momentos muchas veces más difíciles que pueden haber. En términos de números, y estos son algunos datos que aparecieron en un informe que hizo la consultora McKinsey el año pasado,
el 41% de las personas trans refiere que de alguna forma su identidad es una limitación a la hora de elegir una industria, lo que les mencionaba, ¿cierto? Industrias que son más bien masculinas, ¿no? Yo sé que no puedo postular ahí, o sé que de alguna forma voy a intentar cambiarme de trabajo, y si no lo puedo porque tengo un cargo muy alto y es difícil encontrar algo así, probablemente no voy a transitar, ¿no? De hecho, solamente 1 de cada 3 personas refiere que se siente que de alguna forma salió del closet como transgénero en el trabajo, en el lugar de trabajo, refiere sentirse completamente seguras, ¿no? Un 50% dice sentirse la única persona trans que hay en la habitación. Más que la única persona trans, la única persona que se siente de esa forma. Y uno dice, bueno, es evidente, si hay pocas personas trans, pero no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con personas que refieren sentirse solas, ¿no? Que en el lugar de trabajo se sienten solas y como diferentes, ¿no? Y este es un sentimiento que ojalá las personas no deberíamos sentir. El sentimiento de soledad es un sentimiento que genera mucha depresión. Y en otro informe de The William Institute de la Universidad de California en Los Ángeles, también del año pasado, refieren que el 57% debió usar estas estrategias de encubrimiento que se llaman, ¿no? Como cambiar su apariencia o su vestuario para evitar mayor discriminación en el lugar de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas, como les mencioné antes, sienten la obligación de cortarse el pelo o dejarse el pelo largo o de verse de una forma más tradicionalmente como hombres y mujeres, ¿no? Y ojalá rápidamente y con mucha angustia, para de alguna forma pasar desapercibidas dentro de lo que se espera en la sociedad. Estas son algunas prácticas que les quiero comentar, que me imagino que muchos y muchos de ustedes ya las conocen, pero de todas formas creo que son relevantes de mencionar o de repasar, ¿no? Hay cosas que son muy sensibles para la comunidad trans, y una de ellas tiene que ver con preguntar por el cuerpo, ¿no? Preguntar si te operaste o no te operaste, preguntar si quieres hacer cambios o no o quieres hacer cambios, ¿no? O bien esperar que la comunidad trans o las personas trans resuelvan mis dudas, ¿no? O sea, yo no puedo esperar eso, las personas trans no pueden ser quienes me eduquen, ¿no? Si yo tengo dudas sobre temáticas trans, me informo, vengo a esta charla, me compro un libro, veo documentales, ¿no? Pero no esperar que una persona trans tenga que resolver todas mis dudas, ¿no? Es injusto, es como que si yo estoy pasando por una crisis en mi vida, y que generalmente el transitar es una crisis de vida, ¿no? No sé, estoy viviendo un duelo, ¿no? Y estoy ahí con mi dolor y viendo con todos mis temas, ¿no? Se murió alguien importante para mí, por ejemplo, sería injusto que llegara otra persona que quiere saber del tema y me dice, oye, ¿y cómo lo estás viviendo? Y sientes culpa y sientes pena, ¿no? O sea, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Cuando la persona trans quiera contar sobre su vida y quiera visibilizarla, lo va a hacer, y hay muchísimos activistas que lo hacen, pero si no lo ha hecho es porque no lo quiere hacer, ¿no? Lo mismo de buscar aspectos de su vida antes de transitar, ¿no? Puede ser un lugar muy doloroso, preguntar por cómo te llamabas antes, con quién vivías antes, a lo mejor esa persona se tuvo que separar, a lo mejor esa persona la echaron de la casa, a lo mejor esa persona está en crisis con su pareja o sus hijos le dejaron de hablar, entonces no hablar de ese tema, ¿no? A menos que la persona quiera hablarlo, o a menos que sea alguien muy cercano, obviamente, ¿no? Pero si no, no hacerlo, ¿ya? Tampoco asumir aspectos de esa persona solo porque es trans, un poco lo que ya les mencioné. Existe muchísima diversidad dentro de la comunidad trans, ¿no? Entonces, eh, tanto como las personas cis son completamente diversas. Una persona trans puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual. Una persona trans puede querer o operarse completamente o no hacer ningún cambio físico o hacer algunos cambios físicos. Una persona trans puede usar diferentes pronombres, por ejemplo, a los que yo esperaría que use. Una persona trans puede querer vivir un tipo de vida muy tradicional, otra persona puede querer un tipo de vida no muy poco común. No puedo asumir nada de esa persona. Y por último, no hablar sobre otras personas que a lo mejor en mi casa, o amigos o amigas, o si yo me enteré de una transición, no hablar en mi lugar de trabajo, mira, sabéis que tal persona va a transitar, ¿no? Yo sé que uno tiene muchas ganas, a veces uno no conoce a nadie trans, y conoce a una persona y es como, oh, conozco a alguien trans, ¿no? Y se vuelve como mi amigo trans o mi compañero de trabajo trans, pero recordemos que las personas son mucho más que eso, ¿no? Y es difícil y es una lata cuando las personas, no es agradable cuando las personas son definidas por solamente eso, ¿no? Es como mi amigo gay, mi amigo trans, ¿no? Mi amiga lesbiana, ¿no? O sea, dejemos de categorizar a las personas solamente por eso.
ese es un aspecto importante de la vida de la persona, pero no es solo eso, ¿no? Y más si esa persona a lo mejor además todavía no lo ha hecho tan público, o a lo mejor está en un proceso que es difícil, ¿no? Respetar los tiempos de esa persona también. Y por último, claro, ¿qué cosas sí puedo hacer, ¿no? Eh, Sería bueno empezar a cuestionarme las bromas o los chistes, los comentarios hirientes, ¿no? Cuestionar también a veces ciertas cosas que puedo decir que son muy sutiles, pero que pueden ser muy dolorosas. Por ejemplo, a veces comentarios como, no sé, a mi hija le llegó el periodo, ahora es una mujer, ¿no? Recordemos que hay muchas mujeres trans que no les llega el periodo, y hay hombres trans que sí les llega, ¿no? A lo mejor pequeños argumentos pequeños comentarios que tienen que ver con el cuerpo o con lo que se espera de un hombre o una mujer, que para aquellas personas que están en este proceso de transitar pueden ser dolorosos también. Obviamente utilizar los pronombres de forma visible, ¿no? En el fondo, aquí yo estoy, cuando hago esto, visibilizo que yo no asumo nada de nadie y que nadie debería asumir nada de mí tampoco, ¿no? Entonces, ponerlo, por ejemplo, como aparece ahí si entro en Zoom, por ejemplo, en la firma de mi correo, en mi perfil de Instagram, en todas las partes donde yo pueda visibilizar cuáles son mis pronombres. Siempre capacitarse, ¿no? Siempre informarse. Y por último, yo creo que esto es importante, no es solo, y acá se los dejo como algo importante, ¿no? Cuando hablamos de transfobia o de homofobia, por ejemplo, no es solo importante decir no soy homofóbico o no ser transfóbico, ¿no? Tenemos que ir un paso más allá. Y un paso más allá es ser idealmente un activista, o si no te quieres definir como un activista, visibilizar, ¿no? Que apoyas a la comunidad transgénero. Porque más hoy en día que existen, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? Muchísimos países, muchísimas leyes, muchísimos líderes que se han mostrado abiertamente en contra de las personas trans y los derechos de las personas trans. Se está creando un ambiente de mucho dolor, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto necesitamos más que nunca que las personas, independientemente de que, ¿no? De que seas heterosexual, de que no seas transgénero, no importa, que visibilices y que muestres tu apoyo, que lo compartas en las redes, que compartas noticias respecto a avances de la comunidad transgénero, que uses tus pronombres, ¿no? Como les digo, no es solo importante no ser transfóbicos, sino que tenemos que ir un paso más allá. Y en términos ya más de empresas o recomendaciones para más institucionales, ¿qué es lo que me gustaría contarles, no? Primero, obviamente, y ya lo hemos dicho varias veces, generar estas instancias de educación, ¿no? Ojalá contar con protocolos oficiales, ojalá prácticas inclusivas, y también ojalá que exista la posibilidad de denunciar, ¿no? O de que hayan consecuencias para aquellas personas que abiertamente dicen comentarios homofóbicos o transfóbicos, ¿ya? Pero yo creo que, y aquí me quiero centrar, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con generar estos espacios de reflexión frente a los estereotipos de género. O sea, no solo es necesario hablar de personas trans, pero también hablar de personas en general género no conforme, ¿no? Hablar de que, y yo sé que esto es difícil, ¿no? Pero hablar de la posibilidad de que las personas puedan romper esquemas, ¿no? Sin que eso significa que haya este miedo a que me van a expulsar, o a que tengo que verme de una forma o la otra para ser aceptado o aceptada, ¿no? Eh, a- Recuerdo en algún momento, por ejemplo, algún lugar de trabajo en el que estuve en Estados Unidos, ¿no? Que se hacía una instancia donde se hacía una actividad donde las personas, la idea era romper con el género, ¿no? No era obligatorio, pero era como una invitación, un día a que los hombres si quisieran se pintaran las uñas, por más que no fuera algo que te gustara, ¿no? Pero es a lo mejor la posibilidad de empezar como a romper con esos esquemas, a empezar a hablar del tema, ¿no? Y por último, tener bastante cuidado con el tema de la comunicación interna y externa. A veces uno se centra mucho como en las prácticas, pero no vemos lo más amplio, ¿no? Y seguimos transmitiendo ideas más heteronormadas o conceptos tradicionales de familia, o seguimos diciendo como los hombres y las mujeres, ¿no? Y se nos olvida que hay otras posibilidades, y se nos olvida que no todos los hombres y las mujeres son iguales, ¿no?
mi última reflexión es para contarles un poco que estamos viviendo un cambio paradigmático, ¿no? Y como les decía antes, uno puede ver esto en términos de pequeñas prácticas, pero también es relevante entender que hay un tema que está pasando detrás, que hay un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros hemos solido, si uno lo piensa culturalmente, ¿no? Tenemos esta visión del mundo de dos cosas, ¿no? Blanco, negro, ¿no? Bueno, malo, el día, la noche, ¿no? Dios, el diablo, ¿no? No sé, un montón de ideas y de hecho en otras culturas, ¿no? El yin y el yang, por ejemplo, ¿no? Dos cosas que son opuestas y que se complementan y que cuando se juntan hacen una, ¿no? Y en términos de estas temáticas pensamos lo mismo, hombres y mujeres, ¿no? Heterosexual, homosexual, por ejemplo, ¿no? O es masculino o es femenino, ¿no? O tiene un cuerpo no de hembra, ¿no? O tiene un cuerpo de macho, ¿no? Pero en realidad, y tenemos que empezar a visualizar esto, hay mucha diversidad más allá de eso, ¿no? Recordemos que hay un gris, ¿no? Recordemos que también que las personas pueden estar a veces muy alegres y muy tristes a la vez, ¿no? Que todas las personas tenemos aspectos buenos y malos, ¿no? Que estas ideas, que esta forma de ver el mundo donde existen solamente dos posibilidades es simple, ¿no? Es más fácil, nos puede traer mucha más certeza, pero nos trae mucha limitación también, ¿no? Cuando empezamos a ver tonos, cuando posibilitamos que haya más colores, que haya más posibilidades, cuando empezamos a mezclar, juntar un poco de esto, un poco de lo otro, ¿no? Aparece toda la diversidad, y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a entender que aunque es difícil, ¿no? Esto es un cambio de paradigma, ¿no? Y no vamos a volver atrás, ¿no? Bueno, hay algunos países que parece que están volviendo un poco atrás, pero yo creo que eventualmente vamos a llegar a que tenemos que abrirnos a esto, ¿no? Y eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya sido de ayuda. Javi, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Fran, por todo el contenido que nos entregaste. La verdad es que muchas personas nos escribieron y dijeron, necesitamos verlo de nuevo porque el contenido necesitamos digerirlo, saber efectivamente cómo implementarlo, así que todas las recomendaciones que tú nos diste, el abordaje principalmente, son situaciones en las que también uno no está familiarizada. Por lo tanto, agradecemos mucho el contenido que nos entregaste. Y sobre esa línea tenemos algunas preguntas, pero antes de irnos con ellas, quisiera preguntarte si nos puedes contar también en relación, tú por supuesto como psicóloga clínica, ya tienes mucha más experiencia con personas que efectivamente están en el mundo laboral y que están haciendo su proceso de transición. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre cómo es también la vivencia de estas personas en sus espacios de trabajo, cómo lo han vivido ellos? Me imagino que ha sido muy diverso, pero por ahí de seguro van a haber casos de los cuales tú consideres que sí deberíamos tener en consideración y por ahí hay que empezar a gestionar sobre eso. Bueno, sí, la experiencia es muy diversa en realidad, ¿no? Idealmente, claro, idealmente las grandes empresas tienen, ¿no? Empresas que de hecho son parte de esta red, por ejemplo, ¿no? Tienen protocolos y entregan cierta seguridad. A pesar de eso, hay personas, yo tengo muchas personas que están en grandes empresas, que son visibles, que tienen protocolo, pero aún así no transitan porque hay un miedo gigante al proceso de adaptación, ¿no? A cómo va a ser en el trabajo, a esto que hablé un poco de las pérdidas, ¿no? También obviamente también hay factores que tienen que ver con la familia, cómo le cuento a mi esposa, cómo le cuento a mis hijos. Entonces, sí, la empresa obviamente es una de las principales temáticas, pero también no es lo único y hay que reconocer que a veces la limitación no va por ahí. Eh, pero hay muchísimas otras, en general, las pequeñas empresas son aquellas pequeñas y medianas empresas, muchas veces son aquellas que ponen más resistencia, ¿no? Que de alguna forma no han hecho el trabajo de educarse, no lo van a hacer, no van a gastar, digamos, recursos en eso, y que tampoco tienen intención en adaptarse o en generar instancias para hacer sentir a estas personas más cómodas. Entonces, hay personas que entienden eso de un comienzo, lo saben, y evidentemente no transitan o deciden transitar y viven en un ambiente o trabajan en un ambiente que es muy incómodo, ¿no? Que no les permiten usar el baño que quieren usar, ¿no? Que de alguna forma que les dicen que tienen que usar muchas veces
uniforme, por ejemplo, asociado al género que no se identifican, en especial aquellas personas que en Chile al menos no se han cambiado el nombre, ¿no? Porque hay un proceso en el que tú te cambias el nombre legalmente y ahí de alguna forma la empresa muchas veces dice, si tú no te cambias el nombre, yo no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, depende de muchos factores, la experiencia es muy diversa. En general, yo diría que, como les mencioné, este es un tema que siempre es difícil y que la mayoría de las veces, la verdad es que no sale bien. O sea, la mayoría de las veces es un proceso de adaptación que toma tiempo, que hay que cambiarse de trabajo, que de alguna forma muchas personas también eligen trabajar de forma, independiente o cambiarse a un rubro donde ganan menos dinero, pero se sienten más tranquilas, por ejemplo. Qué interesante, porque efectivamente, como dices tú, hay mucha gestión que hay que hacer porque de una u otra manera el entorno también transita con la misma persona. Y Exactamente. en esa línea, Fran, porque finalmente tú tuviste la experiencia de compartir y también acompañar más bien el proceso de transición de Alesia Injoque, quien es también parte del directorio de Fundación Iguales, y eso fue hace varios años. Entre medio tenemos matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, por lo tanto, en esa línea, ¿cómo lo ves tú los espacios de trabajo? Porque tú también la acompañaste y me imagino que ya, bueno, fue un caso que también, por supuesto, ella pudo contarlo en la organización en la que estaba abiertamente y tuvo una acogida muy positiva. Han pasado hartos años. ¿Cómo ves tú esa transición en las empresas? También pensando un poco en que tenemos muchas más herramientas para abordarlos y que, por supuesto, los casos han sido muy distintos. Sí. Bueno, el caso de la Alesia fue un caso, claro, que fue muy mediático en Chile y que para esa época yo nunca jamás había acompañado un caso digamos, de ese tipo, ¿no? Porque había acompañado procesos de tránsito involucrando temas de trabajo, pero no a ese nivel, una persona que tenía un cargo más bien alto, ¿no? Y en una empresa además que era tan visible. Así que este fue un total riesgo en realidad que ella quiso asumir, que bueno, que en ese momento de hecho nos contactamos con ustedes porque necesitábamos, yo sentía que necesitábamos el apoyo de una institución que nos brindara ayuda, y claro, ese caso se volvió un referente que muchas personas de hecho llegan conmigo o me mencionan el caso como me gustaría algo así, ¿no? Pero bueno, este caso tiene factores que no siempre se repiten, que tienen que ver con ella misma, ¿no? Y con sus propias capacidades, con su forma de organizarse, ¿no? Con temas de ella, que yo creo que estuvieron muy relacionadas al resultado que logró, y también obviamente con la empresa, ¿no? Eh, pero lamentablemente, claro, hay personas, y después de eso he acompañado muchísimos casos, hay personas que han tenido resultados muy similares, pero hay personas que han tenido resultados, o sea, que esperaban eso, pero no, ¿no? O sea, que no lograron ese nivel de aceptación por parte de la empresa, ni la apertura de generar cambios. O sea, ha habido completamente, de que ha habido un avance, sí, ¿no? Y yo creo que de hecho ese caso generó muchísima visibilidad y abrió puertas para que muchas empresas dijeran tenemos que hacer algo, pero todavía queda muchísimo por hacer. Sí, Sí, eso es cierto, de todas maneras. Y como dices tú, va a depender del caso a caso tanto de la persona como también del entorno en el que esté inmerso, para ver si se puede evaluar un potencial éxito o no de su proceso de transición también sí, social. completamente. Fran, Sí. adelante, sí. No, iba a decir que también, generalmente, en los cargos más altos hay más problemas, ¿no? Porque, y esto es algo que tenemos que reconocer, ¿no? O sea, hay personas trans que me dicen, yo tenía un cargo de ventas, por ejemplo, o tenía un cargo que tenía mucho contacto con clientes, y de repente, obviamente, siento que mi empleador ya no quiere que me contacte tanto con clientes, o no quiere que sea tan visible, o en especial aquellos cargos, por ejemplo, que tienen contacto con otros países latinos, ¿no? Donde a lo mejor no hay tanta visibilidad de este tema, ¿no? Entonces, mejor réstate un poco como de la cena con el jefe que viene ¿no? de otro país, o mejor no viajes, o mejor te voy a cambiar de cargo, o, ¿no? O a lo mejor no un cambio de cargo, pero te empiezo como a restar responsabilidades, ya no es necesario que vayas a las reuniones, ya no es necesario que viajes a este país, ¿no? Porque evidentemente... claro, en el fondo te vuelves, ya no quieres, la empresa a lo mejor ya no quiere tanto que seas visible, ¿no? Y te va a preferir en un trabajo un poco más escondido, un poco más escondida,
y evidentemente eso se vuelve una limitación, ¿no? Y como les decía antes, las personas saben que si yo transito, ¿no? O me pueden sacar de mi cargo, o a lo mejor me van a hostigar para que yo renuncie, o me van a quitar responsabilidades, o simplemente no voy a ascender jamás. Fran, y en ese sentido, cuando las personas se ven enfrentadas a esos casos, ¿qué recomendarías tú que haga efectivamente la persona? Porque sabemos que también es la quien tiene la última decisión, por supuesto. Bueno, ahí hay un balance entre costos y beneficios que es bastante personal. O sea, lo que hacemos es conversar respecto a lo que puedes ganar y a lo que puedes perder, ¿no? Y ahí depende de aquellas cosas que son importantes para cada persona. Hay personas que van a preferir y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual, voy a transitar y estoy dispuesta o dispuesta a asumir esas pérdidas, ¿no? Y a lo mejor hay gente que hace planes, voy a ahorrar, voy a aguantarme 1 año, 2 años, y después voy a poner mi propia empresa, o voy a poner un emprendimiento, me voy a ir de forma independiente, ¿no? Pero hay gente que no tiene esa posibilidad simplemente, ¿no? Y que decide, o sea, y que está muy segura. O sea, yo tengo gente que está muy segura y dice, si yo hago esto, mi esposa nunca más me va a hablar, mis hijos nunca más me van a odiar, en mi empresa es que estoy seguro porque mi jefe dice estos comentarios, estas cosas, y todos se ríen de estas bromas, entonces yo sé que va a ser muy incómodo, yo sé que voy a perder a mi familia, mi trabajo, mi dinero, o sea, no puedo hacerlo. Y hay casos donde la gente siente que no puedo hacerlo y eso está bien, o sea, yo no, ahí no, ahí hay que reconocer que es un proceso muy doloroso y que a veces no todas las personas pueden hacerlo o no todas las personas quieren asumir los costos y está perfecto. Muchas gracias, Fran. Y hay una pregunta que también, bueno, se nos quedó desde un principio, que también al principio tú nos hablaste sobre la identidad de género, pero también dado que tenemos muchas personas nuevas conectadas hoy día, quería proponerte que nos pudieras explicar también esta diferencia entre las personas que son parte de la comunidad trans y también las personas intersexuales, porque a veces suele también confundirse estos dos conceptos y sería interesante también comenzar a clarificarlos. Sí. Cuando hablamos de personas intersexuales estamos solamente hablando del cuerpo, de la biología. Estamos yendo al cuerpo y a nada. Esto no tiene que ver con sensaciones, con percepciones, con temas identitarios. Tiene solamente que ver con la biología, ¿ya? Y entonces solemos entender que existen dos tipos de cuerpos, ¿no? Voy a decir cuerpos de machos y de hembras. Uno dice cuerpo de hombre y de mujer, pero en todo esto que he tratado de explicarles, cuando hablamos de hombre y de mujer, en realidad estamos hablando de identidad de género, ¿no? O sea, ser hombre o ser mujer no y esto hay gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo, pero es un sentimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, y de hecho, veámoslo así, yo puedo ser mujer y puede ser que tenga cáncer, por ejemplo, y me tengan que sacar los pechos, que me tengan que sacar el útero, ¿no? Y sigo siendo mujer, ¿no? El cuerpo no me va a dejar no voy a dejar de ser mujer porque mi cuerpo cambie, ¿no? Hoy me puede pasar con un hombre. Entonces, cuando digo cuerpos de macho y cuerpos de hembra, así como en todas las especies, como en todos los animales, ¿no? Estoy hablando de que existen dos cuerpos, ¿no? Uno que tiene vulva tradicionalmente y uno que tiene pene, ¿no? Pero existen ciertas personas, que se estima más o menos que un 1%, que tienen variaciones en los cuerpos, que nacen de esto de forma congénita muchas veces, ¿no? O que se da cierta variación en el proceso de gestación que hace que el cuerpo no calce con este cuerpo de macho o con este cuerpo de hembra y tenga como características que mezcle ambos como modelos un poco, ¿no? Entonces, son personas que muestran cierta variabilidad, ya sea genética, ya sea cromosómica u hormonal, que hacen que el cuerpo no caiga en estas dos cajitas, ¿ya? Antiguamente se les decía personas hermafroditas, y a lo mejor así lo han escuchado, pero en realidad es un término que no se debería usar porque para ser hermafroditas como las plantas, uno tendría ambos aparatos reproductores completos y se podría autorreproducir, ¿no? Y eso no pasa en humanos, ¿no? En los humanos tenemos diferentes tipos de variaciones, infinitas variaciones, algunas que caen en algunos llamados síndromes, que de alguna forma son cuerpos que no calzan en estos dos, digamos, eh, como en estas dos cajitas tradicionales, ¿ya? Y un poco la invitación es a decir,
lo que voy a hacer, más que intentar modificar esos cuerpos, ¿no? Y que calcen en estas dos cajitas, es respetar que hay cuerpos diferentes, ¿no? Por eso cuando uno habla de LGBTI, es de intersexual y de reconocer que hay personas que tienen cuerpos diferentes a los que tradicionalmente pensamos. Muchas gracias, Frank. Queda clarísimo. Ahí, por supuesto, si es que tienen más dudas, las pueden ir dejando en el chat o en la sección de preguntas. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente al chat? Porque la verdad es que durante toda la sesión, Fran, estuvo con mucha activación. Muchas personas ahora también, por supuesto, nos están agradeciendo. Te agradecen principalmente a ti. Gabriela Peña te dice gracias por estos temas, son excelentes. Camila Drago también, muchísimas gracias. Y Maíta nos comenta, hay que seguir educando a las personas sobre el tema. Efectivamente, Maíta, es un tema que todavía queda mucho por conversar. Carlos Paz dice, gracias, muy completo, útil, saludos a todos. Ron Obregón nos dice que gran espacio, muchas gracias por el tiempo y la educación, que importante es la educación. Y hay algunas preguntas también que quiero hacerte, Fran, que nos hacen, por supuesto, las personas que están participando. Loreto Aguilera nos comenta, ¿es posible que la vivencia interna se experimente desde la primera infancia? Sí, completamente, sí. Esto no es lo más común, pero evidentemente hay casos de infancia trans que son muy fuertes, que son muy visibles, o sea, desde los 3 años, desde que comienza el lenguaje, que a veces la gente dice, no, es que eso no puede ser, ¿no? Pero hay que verlo, hay que haberlo visto para entender lo fuerte y lo intenso que es, ¿no? Niños de 3 años que persistentemente, insistentemente y consistentemente, de muchas, muchas formas, te están diciendo que su identidad de género no es la que le asignaron al nacer. Y ahí hablamos obviamente de infancia trans. Sí, claro Fran, y que en puede esos pasar. casos, tu recomendación, ¿qué es cuando ya un papá, una mamá, un tutor se enfrenta a este tipo de actuar de un niño o niña adolescente? ¿Cuál es tu recomendación para ellos? Mi recomendación es estar atento porque aunque hay mucha infancia trans, o sea, bueno, no mucha, pero aunque hay infancia trans, también simplemente hay niños o niñas que, como les mencioné, que son género no conforme, que de alguna forma no calzan con estas ideas binarias de o uno o lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar atento a si el miedo o la incomodidad es mía por lo que me genera, y ahí, en el fondo, lo ideal sería que el papá o la mamá o la familia consulte por ellos, por si se les está haciendo difícil lidiar con esto, con que a lo mejor tengo un hijo que le gusta pintarse las uñas o vestirse de Frozen y verse vestidos, ¿no? Pero no necesariamente me está diciendo que es trans, o a lo mejor cuando ya hay ciertas características puntuales, ¿no? Que tienen que ver con el darme cuenta de que hay sufrimiento, ¿no? De que hay angustia, de que hay molestia con el cuerpo, de que hay llanto, de que hay, ¿no? De que hay ciertos elementos que ya me dan para pensar que esto es más allá de una identidad de género conforme y en realidad es una identidad trans, y ahí yo creo que lo mejor es acompañarse de un especialista, no para que trate al niño, sino que para que acompañe a la familia en el proceso de cómo lidiar con algo así. Pero generalmente el trabajo está más orientado a los padres, a cómo los padres y las madres lidian con esto, a cómo enfrentarlo con el colegio, con el resto de la familia extensa. Eh, en realidad es poco lo que hay que hacer con ese niño o esa niña, ¿no? No tiene nada de malo en realidad, ¿no? El problema es que nació en una sociedad complicada, pero no, el problema o lo malo no está en él o en ella. Súper. Gracias, Fran. Buena observación que nos haces porque justamente es la red de apoyo la que tiene que fortalecerse para poder trabajar en este crecimiento y este desarrollo mucho más firme de este niño, niña o niña. Marcela Huerta nos hace una pregunta porque tú también comentaste sobre el uso de los pronombres y cómo los podemos dar, podemos hacer más visibilización de esto. Y nos dice, ¿pueden enseñar cómo se usa el tema de los pronombres? Muchas gracias. Bueno, idealmente, como les mencioné, ¿no? Un poco como ponerlo, por ejemplo, ahora que estás en Zoom, ponerlo en tu etiqueta, ¿no? Y hablar de cuáles son tus pronombres. En el fondo es cómo quieres que las personas te reconozcan, ¿no? Si te quieres que te traten de ella, de él, o a lo mejor con un lenguaje más no binario, ¿no? O más género neutro. Entonces, la idea es visibilizarlo en todos aquellos aspectos que puedas, ¿no? Como dije, en tu pie de firma, por ejemplo, en tus redes sociales, ¿no? Idealmente, aunque es poco común en Chile, pero yo creo que vamos hacia eso, usarlo cada vez que me presento, ¿no? Hola, soy Francisca, me identifico como ella, ¿no? Yo no lo hice hoy día, por ejemplo, se me olvidó.
pero eso es lo ideal. Hola, me identifico como ella o la, ¿no? Y en el fondo cada vez que conozco a alguien nuevo, ¿no? Hola, soy Juan, me identifico como él o como ella, ¿no? Sé que suena loco y uno dice, pero ¿cómo? Y estamos en una transición, entonces todavía es algo incómodo, todavía es algo que hay que forzar un poco, ¿no? Em, pero yo creo que vamos hacia allá. Son De cambios todas maneras. progresivos, pero hay cosas que uno puede hacer de a poquito. Absolutamente, como dices tú, son cambios progresivos, que por supuesto ahí cada uno lo va a vivir, depende de toda la experiencia y las mochilas que traiga consigo mismo a este cambio cultural. El chat todavía sigue con mucha activación, siguen agradeciendo, muchas gracias Fran, desde Cristian Alarcón. Sebastián Brand, muchas gracias, qué bueno seguir conectados. Los agradecimientos, la verdad es que llegan de buena manera, son muy bien acogidos. Y Fernando Rojas nos hace una pregunta en el momento en que tú estabas hablando también sobre cuando le preguntan a una persona que es parte de la comunidad trans, ciertas preguntas que pueden ser a veces incómodas. Él dice, el hacer esas preguntas en ocasiones no será también por el morbo de saber si estás operado o no, cómo te llamabas antes, etcétera. Lo pregunto porque siendo un hombre trans he sentido esa sensación de morbosidad al preguntarme. Sí, completamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la gente quiere el morbo mucho, o sea, hay gente que yo creo que, bueno, hay de todo, no puede generalizar, hay gente que honestamente quiere saber porque se quiere informar, ¿no? Y a veces hay mucha gente que es muy inquisitiva y rompe un poco los límites en las preguntas, pero porque desconoce o porque no entiende realmente las dificultades que hay en el transitar y lo sensible que es el tema. Pero también hay muchas personas que estoy muy de acuerdo que es de puro morbo, ¿no? De querer saber, de querer conocer, y evidentemente esas preguntas no hay que hacerlas, ¿no? O sea, es que es lo mismo que a mí me preguntaran, oye, ¿cómo se ve tu vulva? Oye, como que si alguien me dijera eso, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso, no? O sea, no, ¿cómo se ven tus pechos? O sea, ¿tienes pechos grandes o pechos no, o sea, no corresponde. Súper, sí, es muy cierto. Y ahí quizás siempre es interesante preguntarse uno mismo, esta pregunta se la haría a una persona heterosexual, a una persona cisgénero, para dar cuenta que efectivamente las preguntas a veces están fuera del lugar, que a Exactamente. veces no nos damos ni cuenta. Sí, completamente. Y yo creo que tiene también con tener que las personas tienen muchas veces la necesidad, sienten, de saber qué cuerpo tiene el otro. No es como ya, pero ¿qué genitales tiene? ¿No? Esa es como la pregunta muchas veces, ¿no? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo son sus genitales? ¿No? Y hay que soltar eso, ¿no? Da lo mismo, no importa, ¿no? O sea, los genitales que tengan no te importan a menos que vayas a tener relaciones sexuales con esa persona, ¿no? Y probablemente ahí lo vas a conversar, pero si no, no te importa, ¿no? Y uno vive la vida sin saber, en general, los genitales de las personas cisgénero, aquellas que no son transgénero, ¿no? Uno no se está preguntando hoy cómo será, de hecho hay muchas personas, por ejemplo, que pueden ser intersexuales, por ejemplo, y uno no lo sabe, y no, tenemos que soltar esa pregunta y entender que el cuerpo que es algo que no nos compete, a menos que vamos a tener relaciones con esa sexual, como dije, relaciones sexuales con esa persona, y que además no es ninguna limitación, ¿no? El cuerpo no es relevante excepto para esa persona y sus encuentros sexuales. De todas maneras. De hecho, Fran, Carlix Alfonso nos dice, ¿permitiría que esta pregunta me la hicieran a mí? Es una buena forma de evitar preguntas que son, de hecho, faltas de respeto. Completamente. Súper, súper buena acotación de Carlix. Y acá Leticia García nos dice, muchas gracias por los consejos. Justo estamos buscando formas de convivencia respetuosa y nos hace una pregunta que dice, ¿será que algunas veces es la percepción de uno mismo el sentir que estamos siendo juzgados? ¿Consideras que deberíamos mantenernos en algún grupo de apoyo? Eh, sí, yo creo que, o sea, no podría decir si las personas tienen una percepción, en este caso, ¿no? Si hay una percepción de sentirse juzgados o realmente es el ambiente el que lo está juzgando. Es difícil saber con esto que me están contando simplemente, ¿no? Pero yo siempre creo que es importante para aquellas personas que de alguna forma comparten ciertas características que son diferentes al resto, poder tener algún grupo y poder conversar de lo que están viviendo. O sea, idealmente, idealmente generar instancias, ¿no? Donde otras personas que puedan compartir con otras personas trans, eh,
que puedan conversar un poco sobre lo que está pasando, y de ahí también poder contrarrestar cómo lo van percibiendo entre todos, y si realmente esto me pasa a mí, si les pasa a todos, o en realidad, y bueno, y un poco desde ahí, ¿no? Si es algo que yo puedo llevar un poco a una conversación con recursos humanos y decir, está pasando esto, o en realidad más bien es algo que me pasa a mí, que es algo más personal. Pero como experiencia yo creo que los grupos de apoyo o los grupos de encuentro, ¿no? Para personas que están viviendo una vivencia similar, sea la vivencia que sea, como les decía, por ejemplo, que estoy viviendo un duelo, que estoy transitando, que transité, eh, que tengo un hijo con ciertas características especiales, o sea, el encontrar apoyo en personas que vivan lo mismo siempre es fundamental, para toda experiencia, siempre. De todas maneras. Y acá, ya cerrando la ronda de preguntas, Marcelo Ruiz nos comenta, y también un tema que por supuesto es muy atingente, sobre las personas trans que se identifican cuando se les trata con el pronombre terminado en E. ¿No será despectivo ese trato? Por ejemplo, me imagino que es el ella. Claro, si la persona te lo pide, no, pues es lo que te pide, pero que tú arbitrariamente uses ese pronombre sin conocerla o sin preguntárselo, claro, puede ser despectivo, ¿no? O sea, es que es lo mismo, ¿no? Que, o sea, imaginémonos que en el fondo tú estás en el trabajo y las personas te tratan de ella, ¿no? Vaya a decir, ¿por qué me está tratando de ella si yo no soy esta persona? Y te va a generar incomodidad, ¿no? En el caso de que tú, Marcelo, te trates como él, ¿no? Estoy ahí asumiendo tus pronombres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, completamente. Si yo trato a las personas de ella y esa persona no se identifica de esa manera, no estoy hablando en particular de esa persona, ¿no? Cuando me dirijo a esa persona en concreto, claro, se puede vivir, es difícil saber, puede ser que esa persona le pueda molestar, puede ser que no también. Pero mi recomendación es por eso preguntar, ¿no? ¿Qué prefieres? Claro que sí, siempre va a ser bueno que la misma persona te cuente cómo quiere ser tratada. Y ahí ya efectivamente nos saltamos ese paso del trato irrespetuoso. Y ya para cerrar con la pregunta de Shannon M, nos hace, ¿cuál es la forma adecuada de enfrentar estos temas con los adolescentes? No sé si se refiere a cuando un adolescente refiere que es trans o en general. No nos comentó, pero me imagino que cuando un adolescente refiere que es trans, o bien, Ya. abordémoslo de ambas formas, ¿te parece? Bueno, Cuando sí, también queremos educar a nuestros hijos e hijas adolescentes en estas temáticas, y por otro lado, cuando ya la niño o niña, adolescente, es parte de la comunidad trans. ya. Bueno, cuando lo quiero enfrentar con los adolescentes, en realidad, si soy honesta, para los adolescentes en general este no es tema, ¿no? O sea, es un tema más para los papás, para las mamás, para las generaciones mías y de adelante, ¿no? Eh, para esas personas es un tema, para los adolescentes generalmente este no es un tema, ¿no? O sea, no, pues generalmente saben muchísimo más del tema, se les hace mucho más natural, no es muy necesario educar, de hecho muchas veces son los adolescentes que educan más a los padres y a las madres, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo colaborar? Y voy a ser súper clara en esto, uno tiene que entender que cuando uno tiene hijos en el día de hoy, la habilidad de ser un padre o una madre que enseñe sobre diversidad o enseñe sobre inclusión, es un básico para los tiempos que vienen, ¿no? O sea, si yo no educo en cómo ser inclusivo, en cómo ser respetuoso, en cómo ser abierto, ya sea a esta temática LGBT o a cualquier temática, estoy generando un daño a ese niño, no a esa niña, ¿no? Porque para el futuro son habilidades básicas, ¿no? Entonces, yo sé que a veces uno dice, es que me da miedo, porque no, o yo tengo muchos prejuicios. Está bien que tú tengas prejuicios, yo lo entiendo, si uno se educó en otra época, ¿no? Pero uno tiene que pensar en lo que viene, ¿no? Es como, si yo no educo en esto, estoy creando niños como analfabetos en temas de diversidad, ¿no? Y que para un futuro son habilidades casi como escribir, ¿no? Entonces, tengo que entender que es importante que yo me eduque, que yo haga un esfuerzo por romper mis prejuicios, que yo venga a charlas como estas, que yo de alguna forma
haga un trabajo por abrir mi cabeza y aunque me cueste, ¿no? Tratar de transmitirles a mis hijos que para mí es difícil, porque yo viví en otra generación, pero que estas son, digamos, habilidades que uno tiene que tener, ¿no? Que son fundamentales. Ahora, cuando hablamos en particular de un adolescente trans, ahí es complejo. Yo diría que la adolescencia trans es la etapa más compleja, o vivir una adolescencia trans es lo más complejo, ¿no? Porque hay muchas decisiones que tomar, porque hay diferentes, es un tema todavía algo controversial, ¿no? Eh, no en aquellos casos, como comentó Loreto, por ejemplo, donde hay una infancia trans que se ha desarrollado, digamos, durante toda la vida hasta la adolescencia, pero cuando hablamos de adolescentes que a lo mejor de un momento a otro nos comentan que son trans, ¿no? Y que quieren cambios muy rápidos, ¿no? Que quieren angustiosamente el uso de hormonas, que quieren ¿no? hacer todo muy rápido, ¿no? Ahí hay un balance bastante complejo que llevar. Ahí yo recomiendo siempre la ayuda de especialistas porque es la edad más complicada, porque se da junto con la adolescencia, que viene con los cambios puberales, ¿no? Con cambios físicos, por lo tanto, como decía, hay una urgencia del uso de hormonas, pero también hay que tomar decisiones con respecto a la fertilidad de esa persona y las consecuencias de las hormonas. Hay que tomar muchas decisiones en torno al cambio de nombre, si se da o no, al tiempo de los padres, al tiempo que el cuerpo avanza. O sea, es un escenario mucho más complejo, así que yo diría que cómo enfrentarlo, ojalá pidiendo ayuda. Hay fundaciones que te brindan un montón de ayuda. Yo colaboro, por ejemplo, con la Fundación Renaciendo, pero hay otras fundaciones también. Está la Fundación René Panoso, que es la ex Fundación Selena. Está la Fundación Juntos Contigo también, que trabajan con infancia trans y en general muchas veces género no conforme, que te pueden orientar en torno a qué hacer. Ojalá guiarte por especialistas. Vas a necesitar un pool de especialistas, ¿no? O sea, muchas veces el psicólogo, el endocrinólogo, no el psiquiatra. Es un tema ya más complejo. Da como para otra charla. Claro que Sí, sí, porque es un tema, por supuesto, que hay que abordarlo con profundidad y de hecho Shannon también comenta, gracias por la respuesta, de verdad para los adolescentes no es un tema, como dices tú, Fran. ¿Y qué les parece si ya, en honor al tiempo, por supuesto, vamos cerrando esta sesión? Fran, estamos muy, muy contentos con la sesión, con la conversación que hemos tenido hoy día, con el contenido que gentilmente quisiste compartir con nosotros y nosotras. Ha sido un placer también poder conocer tu perspectiva, también por supuesto acceder al contenido y a todo tu conocimiento y expertise ya en estos 9 años como psicóloga clínica. Ha sido un honor también que las personas, por supuesto, se hayan sumado a esta instancia y les queremos recordar que este webinar es el inicio de un ciclo de webinars que vamos a tener durante noviembre, diciembre y enero, donde vamos a estar hablando también de moving y la diversidad sexual en las organizaciones. Vamos a hablar en diciembre sobre las identidades no binarias con Dani Ángeles, una persona no binaria. Y en enero ya vamos a cerrar este ciclo con salud sexual, cuáles van a ser los desafíos actuales y cuál es el rol de los espacios de trabajo frente a la salud sexual. Así que, por supuesto, a todas las personas que hoy día se conectaron, de seguro les va a llegar también la invitación, a quienes, por supuesto, nosotros se las vamos a estar compartiendo a sus gestores de diversidad e inclusión, a sus gestores de recursos humanos, para que ustedes puedan conectarse a las sesiones que nosotros les vayamos comunicando, por supuesto. Como último, por supuesto, anuncio final, les recuerdo a todas las personas que están participando que nosotros ya desde el día lunes abrimos el link para poder contestar la encuesta de QACL o Radiografía Pride Connection 2023 para que sus organizaciones se puedan medir en este índice para saber cuán inclusivas son con la comunidad LGBTI+. Por lo tanto, el plazo ya está abierto, va a estar abierto hasta enero, por supuesto que está todo en sus correos electrónicos, pero por lo pronto, por supuesto, comiencen a contestar el cuestionario en el formato Word para que ya tenga la respuesta lista al momento de completar el link. Fran, nuevamente, muchas gracias por toda gracias a esta ustedes. sesión, por toda tu disposición también para prepararla y también gracias a todas las personas asistentes. Estamos muy felices de la alta convocatoria, de la participación. Ahí el chat está en llamas nuevamente, porque justamente agradeciendo también a ti, Fran.
Así que No, nos gracias. volveremos a ver en una segunda sesión. Súper. Muchas gracias y gracias por la asistencia, gracias por el interés, por los buenos comentarios. Gracias. No, muy feliz de estar acá. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo para todos y todas, que estén muy bien. Adiós. Adiós.